Bendiciones jóvenes, bendiciones iglesia, Faro de Luz. Bienvenidos a un nuevo devocional diario correspondiente al día martes 24 de agosto. Vamos a terminar la lectura del capítulo número 5 del libro de Hechos. Así que vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 42. Así que vámonos rápidamente a leer la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, nos presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos en estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podrás destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Notemos que en esta porción de la Biblia nos cuenta que Jesús no fue el primer maestro que levantó un movimiento. Habla de Teudas que levantó, que se unieron a él cerca de 400 hombres. Y habla de un Judas el Galileo que en el tiempo del censo, si se acuerdan, el tiempo del censo es cuando José tiene que viajar hasta Belén. O sea, en el tiempo del nacimiento de Jesús, un hombre llamado Judas de Galilea también levantó un movimiento. Pero estos dos movimientos se extinguen y el mismo texto nos da la respuesta del por qué. Se extinguieron porque estos movimientos no eran de Dios. No eran de Dios, y uno de los mismos que estaban juzgando a los apóstoles, de esos grandes maestros de la ley, un hombre que incluso era venerado, que era un doctor de la ley, ese maestro llamado Gamaliel, se levanta y manifiesta palabra verdadera, que si ese movimiento, el cual estaban persiguiendo, el de Jesús, el de los apóstoles, si ese movimiento era verdadero,
iba a permanecer. Si no lo era, se iba a extinguir. Y hoy, más de 2000 años después, ese movimiento está aún con vida en nosotros, en usted y en mí. Y ese movimiento ha seguido generaciones tras generaciones. Si sientes un llamado de Dios, no dudes que si es de Dios, sigue adelante, prevalecerá el propósito de Dios. Y si no es de Dios, ese propósito se extinguirá. Pero confiemos plenamente en que es la voluntad de Dios. Tratemos de escuchar al Espíritu Santo y encomendemos en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Llegamos a la sección de las preguntas y vamos a ir rápidamente. Vamos a leer rápido la pregunta número 1 de este día martes. ¿Cómo se llamaba el fariseo que se levantó en el concilio, el cual era doctor de la ley y venerado por todo el pueblo? ¿Cuál era el nombre de ese fariseo? Recuerden citar el texto, el versículo donde se encuentra el nombre. Y la pregunta número 2, ¿quién abrió las puertas de la cárcel de noche para liberar a los apóstoles? Esas son las 2 preguntas de este día, así que encomendemos en las manos de Dios este día y que el Señor te bendiga.